Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a hablar de un tema bastante delicado que es la situación social que está sucediendo en Argentina, específicamente por un tema muy complicado para hoy en día muchas familias, y es que según palabras del gobierno, al parecer se va a acabar la ayuda que se le está dando a las familias que se han quedado sin trabajo, conocido en Argentina como IFE, y este fin de la ayuda del Estado podría estar gestando un verdadero estallido social, una crisis social de una magnitud astronómica si además sumamos a toda esta ecuación todos los problemas que hemos visto en videos anteriores, la inflación, la rápida subida del dólar, que hay mucha gente que está en la calle que no está pudiendo trabajar, la inestabilidad política, todos los problemas que se están viviendo en Argentina y todo obviamente sumado además a la cuarentena que, como mostraba en el video de ayer, se ha extendido, lo cual hace que esto no tenga una fecha cierta de cuándo el país va a empezar a retomar su rumbo normal de crecimiento. Entonces a esto le sumamos que normalmente en Argentina siempre a fin de año ha habido problemas, hemos visto históricamente saqueos, destrucción, un montón de problemas de gente especialmente que no tiene recursos. Creo que esta vez se han juntado demasiados factores que podrían terminar en una debacle. Y hoy voy a estar analizando este tema en este video. Si les gusta el video los invito a darle like, me gusta, y si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Bueno, como vemos en esta noticia, esto se está gestando obviamente por una única y exclusiva razón, que es que ha sido una cuarentena extremadamente extensa, prohibitiva, la más larga del mundo. Y esto ha acelerado la pobreza. Miren lo que dice en esta nota. La pandemia, que en realidad yo corregiría acá, es la cuarentena, porque la pandemia le tocó a todos y hay países en los cuales no pasó ni un décimo de lo que ha pasado en Argentina. Esto es una situación de la cuarentena, no de la pandemia. Pero bueno, dice que acelera el crecimiento de la pobreza en Argentina, que ya golpea a casi la mitad de la población. O sea, imagínense que según esto, casi la mitad de la población estaríamos hablando de más de 20 millones de personas. O sea, un país como Chile entero sería pobre. Eso es lo que vive en Argentina. Imagínense la crisis social que se puede llegar a venir si toda esta gente que depende de la supuesta ayuda del gobierno, de repente le cortan los víveres. O sea, no puede no solo llegar a fin de mes. O sea, hay gente que no va a poder comer. Y según esta misma nota, habla de que la pobreza en el segundo trimestre ha hecho que suba la pobreza del 46 o el 47% más o menos. Todo esto según investigadores de la Universidad Católica de Argentina, que suelen hacer informes al respecto. Incluso acá en la misma nota dice lo siguiente, que esto deja muy bien asentado ¿cuáles son los precedentes para que realmente se geste una verdadera crisis como nunca antes se vio? Una larga crisis que parece no tener fin va a arrastrar este año a casi la mitad de los argentinos a la pobreza, debido a la agudización de los problemas económicos provocada por la pandemia del coronavirus, de acuerdo a estimaciones privadas. Incluso una nota de expertos de la UCA, de esta Universidad Católica Argentina, que tuvieron con Reuters, o sea, estamos hablando de gente que es experta en manejar este tipo de números, decía que hay una pobreza general. Incluso estos investigadores decían, todos somos un poco más pobres. Lo he dicho en videos anteriores, Argentina está llevando de una manera aceleradísima, o sea, le ha puesto el pie entero al acelerador a la generación de pobres. Entonces, si cada vez hay más gente de bajos recursos que necesita para poder vivir como cualquier ser humano, algo lógico, y de repente viene el gobierno a decirle que les van a cortar los víveres y que no hay chances de que puedan trabajar, de que puedan generarse sus propios recursos, tampoco el gobierno ayuda a que la gente pase de la pobreza a, por ejemplo, la clase media generando trabajo. En realidad solamente solucionan todo dándoles ayudas como estas económicas, que hoy en día en una pandemia capaz sí son necesarias. Lo que estamos viendo es que se está gestando un verdadero problema que no solamente va a poder terminar capaz en una posible crisis social, en un estallido, sino que además se le ve cada vez menos solución a futuro. ¿Cómo vas a resolver una gran masa? Estamos hablando de medio país. Estamos hablando de un país entero comparándolo con países más chicos en población como Chile. Imagínense que un país entero, o sea, el país de al lado, Chile, que tiene menos de 20 millones de habitantes, completamente fuera pobre. Eso es lo que se está viviendo en Argentina. Miren esta imagen y esta nota, que encima esto es de hace muy poquitos días. Dice, pobreza. En Argentina hay 4,5 millones de pobres nuevos. Ahí vemos una foto que claramente evidencia lo que está sucediendo. O sea, esa es la situación de una cantidad gigantesca de argentinos hoy en día. Y acá lo deja bien en claro, según los últimos datos del INDEC. Antes hablaba de un privado, ahora estamos hablando del INDEC, que esto es algo representado por el gobierno, o sea, son datos oficiales del gobierno actual. Dicen que la pobreza aumentó casi 10 puntos respecto al último semestre de 2019 y alcanzaría a 20,8 millones de argentinos. Repito, o sea, un país entero limítrofe de pobres es lo que vive en Argentina. Y esto no solamente afecta a los pobres, porque si consideramos el resto de las clases sociales,
Según este mismo dato del INDEC, repito, estos son datos dados por el gobierno, dicen que el ingreso promedio de quienes trabajan cayó un 16%. Y si hablamos de los más pobres, vieron descender sus ingresos casi hasta un 30%. Y verdaderamente lo preocupante, que como decía al principio del video, que es lo que para mí es el cóctel ideal para que esto termine muy mal, es como vemos en esta nota que dice: el gobierno volvió a poner en duda al IFE, que es el ingreso de ayuda familiar, que dice que pende de un hilo. Realmente es algo terrible si pensamos la cantidad de familias que se podrían quedar sin esto. Acá incluso dice que el mismo ministro de Trabajo, Claudio Moroni, advirtió sobre la posible discontinuidad del beneficio de emergencia, que además, a diferencia de otros países que se dio prácticamente desde el principio, este sería el IFE 4, o sea que solamente ha habido 3 ayudas del gobierno y tengamos en cuenta que ya van más de 200 días. O sea, no es que todos los meses, para los que sean de otros países, la gente recibió una ayuda. No fue así, solamente ha habido 3 ayudas en toda esta cantidad de meses. Y además, dato importante, por lo menos el último IFE que se estaba pagando eran 10.000 pesos argentinos, que equivale a más o menos 59, 60 dólares. Imagínense quién puede vivir con eso un mes, además una familia. No se olviden, hasta el mismo nombre del IFE viene por familia. ¿Cómo una familia puede vivir con 60 dólares? Realmente no tiene lógica. O sea, es lo que vale, no sé, ropa. Unas zapatillas capaz hasta usadas valen 60 dólares. Si hablamos obviamente de precios internacionales, capaz en Argentina hay otros precios. En esta misma nota dice que por lo menos a día de hoy ya es un hecho que 1 de cada 3 hogares argentinos son pobres y la tendencia va en claro ascenso. Incluso según el mismo gobierno dieron los datos que hasta ahora le ha costado 90.000 millones de pesos por cada tanda que se ha dado, realmente un número muy alto. Pero con esto, repito, según palabras del propio gobierno, se ha estimado que por lo menos de 2,2 a casi 3 millones de personas no han caído en la pobreza o indigencia gracias a esta ayuda. Así que bueno, imagínense la situación complicadísima, casi la mitad del país ya está sumido en la pobreza. Y ahora, si no se da esta ayuda, empezarían a sumarse más todos los que ya están sumidos en la pobreza, obviamente que lo estarían necesitando. Esto realmente, o sea, no hay que ser ningún científico de la NASA para darse cuenta que se está gestando un estallido social muy fuerte, muy violento, que puede terminar muy mal. Y sin pensar, incluso pongámosle en el mejor de los casos, que no exista ese estallido, que no pase nada, que ojalá que no pase. Imagínense la cantidad de gente que hoy en día está sufriendo, o sea, la cantidad de personas que no saben si mañana van a comer, qué es lo que pueden comer sus hijos, si tienen un techo. Es un número tan grande, tan grande. Argentina lo único que ha hecho en el último tiempo ha sido dedicarse a generar más pobres. Y esto va a terminar obviamente mal. Además, imagínense, para los que están viendo este video de otros países, especialmente de países limítrofes, cuando se abra esta olla a presión que es la cuarentena del gobierno, hay mucha gente que va a empezar a emigrar a países limítrofes porque acá saben que no pueden vivir. Esto va a traer grandes problemas, va a ser como las emigraciones que hemos visto de Venezuela, que encima hay muchos países que ya han recibido de Venezuela, de otros países, y ahora van a tener que encima recibir gente de Argentina. Esto puede terminar muy mal, no solo para Argentina, sino que para la región. Y como decía en otros videos, a todos estos problemas de esta gente que realmente no puede llegar a fin de mes, que ahora están con el corazón en la mano, lo he leído en Twitter, o sea, ustedes mismos lo pueden buscar. Hay muchos casos que se han hecho hasta virales de gente que está desesperada pidiéndole en la cuenta de Twitter del gobierno, del presidente, que necesitan esta ayuda, que necesitan este IFE. Vamos a ver cómo realmente no van a poder llegar a fin de mes, que están muy complicados, y no hay que olvidarse de todos los problemas que hemos estado viendo. O sea, la subida del dólar, que esto sumado a la inflación va a terminar impactando en los precios. Cada vez va a ser más caro vivir, y con 60 dólares claramente la gente, si bien no podía antes, menos va a poder en un futuro cercano. Además, algo que también mencioné en otro video que es muy interesante, muy impactante, me cuesta entender igual cómo el gobierno no está del lado de la gente en vez de estar del lado de los que más sufren, siempre está del lado de ellos mismos, de sus propios intereses. Pero para los que vieron el video en el cual hablaba de que ya no podía comprar los dólares como se pudo toda la vida, como puede cualquier país normal, había mucha gente de muy pocos recursos que estaba comprando los 200 dólares oficialmente. Para los que no sean de Argentina, el gobierno hasta hace muy poco permitía que uno solamente pudiera comprar esta cantidad máximo por mes. No había otra forma de adquirir dólares, por lo menos de forma legal. Y esta gente lo que hacía era comprar los 200 y después los revendía en las cuevas, o sea, en lugares que
son, según el gobierno, ilegales, pero que tienen una cotización que es la verdadera que debería tener el dólar en Argentina, que es el dólar blue. Entonces, de esta diferencia sacaban unos pesos y podían capaz solucionar algunos problemas inmediatos. Piensen que igual una diferencia de $200 realmente no era mucho. Capaz, imaginemos que sacaban un 10%, o sea, hacían $20 más en un mes. Pero con esto capaz pagaban alguna factura, pagaban, no sé, la luz, el gas, algo podían pagar. Y ahora que esta gente ni siquiera puede comprar ni un solo dólar, cero, no pueden hacer esta pequeña diferencia, se han quedado sin una pequeña ayuda extra que estaban teniendo. Si esto le sumamos que además no pueden ahora cobrar este IFE, que como decía, los precios se van a ir a las nubes, es una bomba de tiempo. Y también algo muy importante, no hay que olvidarse que no solamente esta gente no está pudiendo cobrar, sino que no nos olvidemos de los más necesitados también que estarían en esta lista, que son los jubilados. Incluso los jubilados que están cobrando. Miren, según esta nota, que es bastante reciente y me menciona la jubilación por lo menos de septiembre, que hubo un aumento, quedaría en total en 18.128 pesos. Que eso serían casi unos $107. O sea, imaginemos un jubilado de cualquier parte del mundo que necesita comer, necesita una vivienda, necesita medicamentos, también capaz algún tipo de tratamiento. Puede ser que ciertas cosas las obtengan gratis, no todo. Y esto obviamente va a incrementar sus gastos. Mucha gente de edad avanzada también necesita a alguien que los acompañe, pagarle a alguien para que los ayude a bañarse, para que se puedan mover, capaz tienen algún tipo de discapacidad. Explíquenme cómo con $107 una persona que capaz trabajó toda su vida puede hoy pagar esto. Es realmente una locura. Es imposible que un adulto mayor pueda vivir con $107. O sea que también me parece que acá va a haber algún problema, porque esta gente va a llegar a un punto en el que tampoco va a poder llegar a fin de mes, que están súper complicados. Además de que me parece que es indigno, o sea, a medida que sigue subiendo el dólar, que se sigue destruyendo la economía nacional, la gente se está empobreciendo, se están haciendo cada vez más pobres de una manera aceleradísima, algo nunca antes visto. Este año ha sido algo histórico, una destrucción de la economía tremenda. Y como les decía antes, no solo siento que se está gestando una verdadera catástrofe social, sino que tampoco le veo una solución, porque en otros años, por ejemplo, las últimas veces que hubo grandes crisis, por ejemplo, pensemos en la última gran crisis que fue la del 2001, la situación económica era muy superior a la de hoy. Argentina en ese momento todavía era un país competitivo, había empresas. La economía se reactivó rápidamente en cuanto empezaron a solucionar los problemas que se habían gestado en los gobiernos nefastos que llevaron a este problema. Pero hoy en día la situación es mucho más frágil, Argentina está mucho más débil. Es como, no sé, pensar que en el 2001 Argentina estaba en el quirófano y tenía 1 o 2 órganos tomados. Hoy está Argentina con prácticamente todos los órganos tomados y vamos a tener que enfrentar una crisis de esta escala con sueldos que son los más bajos de la región y del mundo, que no era lo mismo en el 2001. Estamos hablando de una situación muy tensa, muy complicada, y que esto puede terminar realmente muy mal si no se toman medidas urgentes que sean realmente útiles para reactivar la economía, para que deje de aumentar la cantidad de pobres en el país, para que vengan inversiones, en vez de asustar a los inversores que empiecen a invertir en Argentina. Se está haciendo todo lo opuesto. O sea, Argentina se está transformando en una tierra yerma donde no va a haber nada, no va a haber inversiones. No hay que olvidarse, hablé de esto también, que va a haber una gran emigración, no solamente de gente que no le quede otra de ir a trabajar en lo que sea a países limítrofes, sino que también justamente la gente que tiene más recursos, que tiene más estudios, que está mejor capacitada, obviamente que va a emigrar a países capaz de Europa, incluso países limítrofes, pero países en los cuales van a tener más oportunidades. Y lo que hace también es restar materia gris del país, o sea, grandes ingenieros, médicos, la carrera que se les ocurra, van a empezar a huir porque obviamente sus sueldos acá son una fracción de lo que podrían tener en otro país, sabiendo que además hay muy buenos profesionales en Argentina, y esto va a hacer que la gente que quede realmente en el país tenga menos chances de salir adelante. Va a haber menos posibilidades para todos en conjunto. Pero bueno, me gustaría que ustedes dejen en los comentarios también cuál es su opinión, qué es lo que creen que le depara el futuro a Argentina, si realmente lo ven tan negro, cuáles son las posibilidades de que pueda salir de esto o no. También los que no son de Argentina, que sean de otros países, me gustaría saber cómo se está viviendo la cuarentena en sus países respectivos, qué es lo que opinan, si hacen una comparación entre ambos países, por ejemplo las ayudas económicas que ha dado el gobierno, si han sido útiles, cómo se están dando, si han sido efectivas.
todo lo que puedan agregar al respecto para tener como una comparación sería interesante. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse, acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris, esto es Mate con Mote, hasta la próxima, chau.